Aquí nos presentan en la pantalla el tema. Vamos a quitar oficialmente, estoy pidiendo oficialmente que por favor eliminemos el título "Yo me llamo Juan", solamente Juan, nada de título. El tema de esta mañana es más allá de la esperanza. Dígalo conmigo, más allá de la esperanza. Otra vez, más allá de la esperanza. Yo voy a tratar en esta mañana de mi propósito, si me alcanza el tiempo, es hablar un poquito sobre la fe, porque veo que tenemos un problema serio con la fe. No existe una sola clase de fe, existe más de una fe. Pero me veo en la obligación de comenzar con esta introducción. Que tiene que ver con la esperanza. Y el enfoque es que debemos ir más allá de la esperanza. Y eso tiene que ver con la fe. Muchos son los que piensan que tienen mucha fe. Piensan muchos creyentes que tienen mucha fe, pero realmente lo que tienen es mucha esperanza. Y hay una diferencia. Como viven toda la vida esperando, no reciben. Porque simplemente esperan. No han llegado al punto de creer en el aquí y en el ahora. 2 Corintios, capítulo 4:13, el apóstol Pablo nos da un maravilloso secreto. Dice él, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Claro que este versículo hay que leerlo de tal manera que pueda ser entendible. A ver si lo puedo leer de tal manera que se entienda. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, se lo voy a tratar de leer en otra manera para ver si lo entendemos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que ya está escrito. ¿Qué es lo que ya está escrito? Creí, por lo cual hablé. Nosotros, como eso ya está escrito así, de parte de alguien en el Antiguo Testamento, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. A ver, eso lo había dicho David. En el Salmo 116:10, dijo él, David dijo, creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Pablo, refiriéndose a eso, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ok, ya lo entendemos. Pero me gustaría añadirle algo a lo que David dijo. Creí, por lo tanto hablé. Estando afligido en gran manera. Es decir, que en la
en el ambiente en el cual se encontraba David no era un ambiente bonito. Era en un ambiente, un estado de aflicción no pequeña. Dice, estando afligido en gran manera, en esa situación fue. Creí, por lo tanto, hablé. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que no basta creerle a Dios, porque el creer es del corazón, es interno. Hay que hablar lo que creemos. Eso como que amarra el asunto. ¿Cuántos están aquí? Es decir, el vivir según a lo que está escrito es a lo que Pablo le llama espíritu de fe. Voy a repetirlo. El vivir de acuerdo a lo que está escrito es a lo que Pablo llama espíritu de fe, que fue el primer versículo que leí. Yo no estoy predicando, yo estoy enseñando, por eso tengo que hacer pausa. No es que usted se vaya de aquí, ¡ah! Sentí, no, que usted entienda bien, porque eso es lo que usted va a vivir diariamente, lo que usted comprendió. Así que vuelvo a leer el primer versículo que leí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de qué está hablando Pablo? Teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, vivir según a lo que está escrito, Pablo lo llama tener el espíritu de fe. El usted vivir de acuerdo a lo que dice la palabra es a lo que Pablo llama espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, es decir, usted tiene fe en lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo sé que hay una porción que en Hebreos que usted conoce mucho, pero ¿y por qué nos regresamos allá? A Hebreos capítulo 11. 11, si lo ponen en la pantalla, 8 en adelante, para que veamos un ejemplo de lo que es creer, lo que es tener el espíritu de fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Si él no hubiera tenido el espíritu de fe, no lo hace, no sale. Él salió, bueno, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sigamos. Por la fe, vemos que Abraham tenía el espíritu de fe porque actuó de acuerdo a esa fe. Tenía el espíritu de fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena. Como en tierra ajena. Hay mucho aquí que le hace falta tener el espíritu de fe. Para entender que no importa si tiene papeles o no tiene papeles. Dios está contigo y no te va a abandonar nunca. Aleluya. Eso es tener el espíritu de fe. No, que cometí muchos errores. Mire, fácilmente va una de esta gente y admite, es verdad, yo fallé a este país. Yo admito que hice tal y tal cosa. Mira, y a los inspectores les agrada que usted sea sincero. Y hasta te borran el asunto de persona que honesta como usted que necesitamos en este país. ¿Aló? ¿Estaré yo hablando con alguien, Padre eterno? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob.
coheredero de la misma promesa. Sigamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Diga conmigo, porque creyó. Dígalo con ánimo, con más fuerza, como hablan los hispanos. Es más, hable como habla el mexicano, con seguridad. El mexicano usted ve que habla con seguridad, ¿verdad? Ok, por eso yo digo, yo soy de Guanajuato. Yo me mudé mentalmente de Santo Domingo para Guanajuato. Por eso soy un creyente. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué dice ahí? Por la cual la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Diga conmigo, yo creo. ¿Usted cree? ¿Usted sabe por qué yo le hago repetir? Porque cuando usted dice, una cosa es creer con la mente, otra cosa es confesarlo. Cuando usted lo confiesa, como que le entran ganas de volverlo a repetir. Usted lo cree porque lo cree. Diga conmigo, yo creo. Ok, dígaselo lo que está al lado, a ver cómo usted se lo va a decir. ¿Usted cree que el que lo escuchó usted cree que usted cree? ¿O usted lo dijo con duda? Porque yo sí creo. Aleluya, yo sí creo. Porque creyó. Aleluya. ¿Creyó qué? Que era fiel quien lo había prometido. No es en realidad que tú crees en ti mismo. Es que tú crees en alguien que es fiel y no falla, que se llama Jehová de los ejércitos. Nunca ha fallado. Tú tienes que creerle a Él. Por eso me encanta aquel corito que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Nos trajo aquí para qué? ¿Para poseer qué? Nos trajo aquí. Lo cantábamos mucho cuando estábamos en la iglesia de la 51. Ahora, mire el capítulo 11 mismo, ahí en ese capítulo 17, versículo 17, 11, 17. Por la fe, ¿qué tipo de fe era esta? ¿Una fe qué? Se habla del espíritu de fe, el espíritu de fe. Hay un espíritu de fe que es sobrenatural. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mire usted la fe de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire usted la fe de Abraham. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Sí, que iba a ser su heredero, ese hijo que iba a tener. Y en el camino Dios le pidió para atrás al hijo. Quiero que vete, sacrifícalo. Y Abraham no discutió, porque tenía, mire usted, esto es para llamarnos la atención. Tenía tanta confianza en Dios que no se puso a discutir. Pero ese no fue el hijo que tú me dijiste que me iba a heredar y ahora tú me lo quitas. No. Él confiando en que Dios le había dicho ya eso de que ese era el que lo iba a heredar, cogió al muchacho, se lo llevó a la loma, allí hizo un altar. Yo me imagino que no le dijo nada a la esposa. En ninguna parte dijo que, dice la Biblia, que le comunicó eso a la esposa. Aleluya. Si se lo dice, a lo mejor
me hace un escándalo. A mi hija, después que Dios nos lo dio, tú te lo vas a sacrificar. No, porque te voy a decir una cosa. Hay profecías que no deben comunicársele a nadie. Hay cosas que Dios me dice a mí, que no es para que yo esté con la lengua larga, diciéndole a medio mundo, tuve un sueño y soñé, y Dios me dijo, que son cosas que Dios te ha dicho para ti. Porque hay cosas que si usted se las comunica a otro, el diablo está pendiente, escuchando, mire, ajá, vamos a hacer la vida imposible para que eso no se cumpla. Y se dilata el cumplimiento por culpa tuya, por estar de bocona o bocón. No todo lo que Dios me dice para que yo lo diga. Pero vemos aquí la fe de Abraham. Él me dijo que te dijo que me iba a heredar. Y ahora quiere que yo, ok, muy bien, mira. Y con tanta seguridad cogió el cuchillo. Y ya sabemos lo que pasó. El ángel lo detuvo y no permitió que muriera el muchacho. Ahora, para usted tener una fe, ese espíritu de fe lo puede tener todo el mundo. ¿O es que acaso Dios tiene hijos favoritos? No. Es más, Dios ni siquiera tiene nietos. Todos somos hijos de Dios. Diga conmigo, todos somos hijos de Dios. Todos. Ahora, interesante esto, pero permítame seguir. Déjalo ahí. Lo voy a dejar ahí. Miren lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Todo el mundo puede tener espíritu de fe, solamente tiene que hacer una cosa: escuchar la palabra, meditar la palabra, repetir la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que es necesario escudriñar la palabra. Es necesario es oír la palabra, oír la palabra, y oír la palabra, y oír la palabra, y oír la palabra. Y mientras más usted la escucha, más va creyendo y creyendo y creyendo y creyendo, hasta que usted no tiene ninguna duda de lo que ha estado escuchando. Porque es como dice en el mismo capítulo 10 de Romanos, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, a medida que usted escucha, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Abraham no fue avergonzado. En él se cumplió la palabra de Dios. Porque sigue diciendo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora mire usted, porque este verso dice dos o tres cosas muy importantes. No voy a mencionar todas. Pero dice, con el corazón se cree para justicia. Es decir, la fe interna y sincera del corazón es lo que hace que la persona sea justa delante de Dios. Con el corazón se cree para justicia. Es decir, la justicia es un estado del corazón que cree a Dios. Cree a Dios. Y la salvación es el acto de proclamarlo. Las dos cosas van juntas. El acto de proclamarlo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyere en su corazón eso, incluso que lo levantó de los muertos, dice, será salvo. ¿Cuántos creen eso? Dicho esto, entonces encontramos que la oración no hace funcionar la fe. Es la fe que hace funcionar la oración. Es la fe que hace funcionar la oración. Es decir, no recibimos fe por imposición de manos. No recibimos fe porque estamos adorando. No recibimos fe porque estamos alabando. Solamente hay una sola forma de recibir la fe. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ve? Tiene que ver con el estado del corazón y la confesión. El escuchar, que el corazón escuche, se empape de la palabra de Dios. Estamos hablando, estamos chupando. Es como la manguera. Es como una manguera. Usted tiene que estar chupando. Y pasa con el Espíritu Santo. Usted tiene que estar chupando. Usted tiene que ejercitar, absorber, el chupar. Aleluya. Porque es la palabra de Dios la que te da capacidad para tener fe. Es la palabra de Dios que te capacita, te da la capacidad para tener fe. No es que imposición de mano ni alabanza. No, es la palabra de Dios que te capacita a ti para tener fe. Número 1, la fe salvadora. La fe que salva. La fe que salva es la primera fe en un sentido en la lista, si uno lo quiere poner. En la lista tiene que ver con la convicción interna de que Dios nos perdona. Esa es la fe para ser salvo, no tiene que ver con las otras fe. Y lo confundimos con varias fe en ese sentido. Pensamos que si creímos en Cristo y lo aceptamos como Salvador, yo tuve fe y por lo tanto esa misma fe me va a funcionar siempre. Y no, eso fue para salvación. Usted necesita fe para ser sanado también. La fe para ser sano es resultado de la certeza de que por las llagas de Jesús yo soy sanado. Eso es diferente. Luego está la fe la fe para recibir lo que nos falta. La fe que es el resultado de la promesa de que si sembramos cosechamos, de que si damos vamos a recibir. ¿Cuántos están aquí? Es más, siguiendo la línea del espíritu de fe, encontramos que la persona que vive en el espíritu de fe es una persona tranquila, quieta. En el mundo evangélico hay dos líneas teológicas: los calvinistas y los arminianos. Ahora, yo no entiendo de los calvinistas un asunto. No lo entiendo. ¿Por qué si una persona es calvinista no vive en paz y en inquietud cuando vienen los problemas? Porque para ellos Dios es soberano, lo tiene todo calculado, todo lo tiene bajo control. Y yo veo que muchos calvinistas viven con unos nervios. Increíble. Tal vez es porque le hace falta el espíritu de fe.
Cuando usted tiene el espíritu de fe, usted no se acongoja. Usted no tiene miedo por nada. Yo estaba escuchando, leyendo de unos cristianos que venían en una embarcación. Venían en una embarcación y en el camino solamente se pudo salvar una persona de todos. Y fue quien contó la historia. Una gran tormenta en el mar. Y en medio de esa tormenta lo que se pusieron fue a cantar. Porque se sentían tan seguros en las manos de Dios que no importaba si ellos iban a ser salvados o no, estaban en las manos de Dios y punto. Y así murieron. Se hundió la embarcación. Pero todos se ahogaron alabando y cantándole al Señor con la seguridad de que la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso solamente puede ser posible si usted tiene el espíritu de fe del cual Pablo está hablando. ¿Del cual está hablando Pablo? Porque es bueno que usted entienda que eso de la fe salvadora es resultado de creer en Jesús como Salvador. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Luego la fe como don, como don. Como don, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Va más allá de la fe salvadora. Todo esto lo estoy diciendo para que entendamos esto del espíritu de fe. El Espíritu Santo reparte el don de fe como Él quiere, pero Él lo reparte, pero eso no quiere decir que Él lo va a hacer. Él lo puede hacer cuando quiera, pero usted tiene el derecho de pedirle al Espíritu Santo el don de fe. ¿Cuántos están escuchando? Usted puede adquirir el don de fe o el espíritu de fe. Claro, la fe viene por el oír. Y mientras usted escucha, puede orar mientras lee. Mire esto. Primera Corintios 12. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y dice en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que una vez que el don usted lo tiene, cualquiera de ellos, usted actúa de una manera que usted está consciente que está actuando. El Espíritu nunca te quita a ti la habilidad de decidir o hacer las cosas. Por eso dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. No es que usted se vuelve loco. Hay personas que tienen esa fuerza, ese espíritu de fe. Y con ese espíritu de fe quieren echarle, a todo el mundo le quieren imponer manos para echar fuera demonios. A todo el mundo. Ya se volvió loco. Porque no necesariamente todo el mundo está listo para que sus demonios sean quitados. Hay personas que se le echa el demonio y sale el demonio y al segundo el demonio regresa porque hay un proceso. No está lista la persona para la liberación. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu.
Para que usted entienda que esta cosa no es para que usted se vuelva loca al pedir el espíritu de fe. Entonces tengo que leer lo que dice Pablo en Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay profetas que se vuelven locos. Se sacuden de repente y comienzan a profetizar a medio mundo. No, el espíritu. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Es interesante ese pasaje. Se lo voy a leer un poquito más. Hablando de el espíritu está sujeto. Usted puede pedir cualquier don de Dios. Estoy repitiendo eso. Usted puede pedir cualquier don. El don de fe. El espíritu de fe. Pero recuerde que eso se va a manifestar de una manera que usted no pierde el juicio. Sigo leyendo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto lo dice después de decir que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Este versículo es tomado como por los cabellos y sacado fuera de contexto, porque lo está diciendo en el contexto de profecía en la iglesia, donde en Corinto parece que las mujeres no se querían callar y querían seguir profetizando cuando debían callarse, porque era el momento de escuchar la predicación y no dejaba que el pastor predicara. Y lo sacan de contexto para decir que la mujer no puede predicar. No es de eso que está hablando. El contexto está claro. Está hablando de profecía. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿En qué contexto lo dice? En el contexto de que los profetas están sujetos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces dice Pablo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido y no estén haciendo escándalo en la iglesia. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, es decir, que interrumpa el culto. Es que eso se da. De repente, alguien se sacude. En vez de una predicación o un estudio bíblico. Así dice el Señor. Cállese la boca. No es su momento para hablar. Pero es el Espíritu que está hablando. No. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No me venga con eso. Ya me pasó en Cuamo eso, siendo pastor en Puerto Rico. En medio de la predicación, yo no sabía mucho del Espíritu en ese tiempo. Y que se levanta una hermana y va y sacude por los cabellos a otra, que no, la otra no quería saber de hablar en lengua ni nada de eso. Y ella, yo lo sabía, y se levanta delante de todo el mundo y dice, recibe. Y yo como pastor estoy en el púlpito así, ¿será esto del Señor o qué? Y ella sacude, y no recibió nada. Eva, ese fue el último día que fue a la iglesia. Porque por poco las de greña les quitan todo el cabello, forzando a que recibiera. Y yo estaba en mi casa hablando, bueno, y ahora, ¿así se manifiesta el Espíritu Santo, sí o no? En ese tiempo yo no tenía no sabía cómo bregar con esa situación. Hoy ya sé cómo bregar. Señalo a dos sugieres y le digo, mire, pónganmela en orden. Y si no quiere, llévenla a la oficina. Porque está fuera de orden. O yo mismo voy y le impongo mano. En el nombre de Jesucristo, tenga paz.
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, ¿ves que está dentro del concepto? Otra vez vuelve a mencionar la palabra profeta. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. La fe como don, o mejor dicho, el don, estamos hablando aquí del don de fe, que se distingue muy claramente de los otros que hemos mencionado muy rápidamente, pero que posiblemente vamos a seguir mencionando en esta mañana. Ese don de fe, una de las cosas que hace es que opera en una forma intrépida, pero hay control interno. El don de fe se usa en la Biblia, o vemos que funciona en la Biblia en varios aspectos, el don de fe. Primero vemos que funciona el don de fe para bendecir a nuestra generación. El don de fe. Por ejemplo, en el Génesis, nosotros vemos, y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. Y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y comienza entonces a bendecirlo. Es la operación del don de fe ahí. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos. Mire que el don de fe. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Mire usted cómo obra. ¿De qué fe estamos hablando? El don de fe. Obra bendiciendo a nuestras generaciones. Así que si usted ve a alguien por ahí bendiciendo a sus generaciones, a sus hijos o sus nietos, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, está el ejemplo en la Biblia de que este hombre, tenemos los padres, el poder de bendecir a nuestros hijos. Eso está en la Biblia. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que no se deje sujetar por nadie. Otro ejemplo que tenemos en Génesis 48. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Mire cuánta seguridad tenía este hombre. Yo no sé si usted tiene esa seguridad de decir eso, el ángel que me liberta de todo mal. Que usted esté consciente que usted tiene un ángel que te cuida. El ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sean perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Si hay alguien que tiene la autoridad para profetizar a su familia, es el hombre. Es el hombre. El don de fe se usa también para salir libre de cualquier peligro. Mire esto, Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel:
el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Bueno, el rey hizo una petición ahí. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que del acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No sé si esta cita no la tengo bien ahí. Aquí la tengo. 16, 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ok, sigamos. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Se acostó ayuno. Una versión antigua de la Biblia, ¿no? Que las cosas se escriben en una forma muy diferente, ¿no? Y se acostó ayuno. De instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Rápido. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Sigamos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección, ninguna herida, ningún ataque hubo de parte de los leones, porque había confiado en Jehová. Había confiado en Jehová. El don de fe hace que usted confíe en Jehová. No importa lo que suceda. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Otra vez repito, usted puede pedir a Dios cualquiera de estos dones que tienen que ver con fe. Nos dice claramente, primera Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores. Procura pues los dones mejores. ¿Usted sabe cuáles son los dones mejores? Yo sé uno que a la gente le encanta. Yo quiero el don de profecía. Yo lo que quiero es que Dios me dé la gracia y el don para levantar muertos en el nombre de Jesús, ver los cojos recobrar sus piernas, más que hablar profecía. Aleluya, yo quiero ver a Dios en acción, levantando muertos, sanando a los enfermos, liberando a la gente, más que profetizar. El don de fe también funciona
para provisión. Provisión. Primera Reyes 17, 2. Vemos un ejemplo de esto. El don de fe. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo y yo te mando a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo otra vez la frase que he usado ya. Él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe no viene porque se te imponga mano, ni porque esté adorando. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba al frente a Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El don de fe trae provisión. ¿Cuántos quieren ese don? Porque no solamente puede servir para ti, puede servir para otros. Para tú usar ese don a favor de alguien que perdió el trabajo y ahora no tiene con qué comer. ¿Por qué no usas tu don de fe a favor de él? Y la mejor forma de usar el don de fe es que tú saques tu cartera y te quedes sin un peso y le des todo a esa persona. Ahí es que se va a demostrar si tu don funciona. Porque es muy fácil ir al gobierno a ver si hay comida para darle a la gente. Lo bonito es cuando yo saco de mi casa comida para darle a la gente. Ahí que funciona el don de fe. Pero también el don de fe funciona para recuperar lo perdido. Pídele a Dios que te dé el don de fe para recuperar todo lo que tú hayas perdido. Primera Reyes 6, 5. Y aconteció que mientras derribaban un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Era una hacha prestada. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él le tendió la mano y lo tomó. Estamos hablando aquí del don de fe. La función que hace, estoy hablando de un solo aspecto de la fe. Ya entendemos lo que es la fe salvadora. ¿Ok? Que muchos creen que ya soy salvo y ya tengo fe. No, hay diferentes tipos de fe. En este caso, la fe para recuperar lo perdido. Pero el hecho de que usted tenga fe para recuperar lo perdido no quiere decir necesariamente que usted tiene fe para resucitar a los muertos. Si tiene fe para resucitar a los muertos siempre que usted tenga el don de fe del cual estamos hablando. Porque el don de fe hace que los muertos resuciten. Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. ¿Y por qué Pedro sacó a todo el mundo? Para resucitar a la muerta. Déjame contárselo después. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró
Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y al darle la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Eso funciona, el don de fe. Ahora, el don de fe, si usted no lo cuida, te lo pueden apagar. Por eso Pedro mandó a sacar a todo el mundo de ahí, a todos los incrédulos. Va a resucitar. Y se manifiesta un espíritu de incredulidad. Que se cree que este es Dios. Jesús mismo le apagaron el don de fe. Fue a lo suyo y dice que no pudo hacer muchos milagros allí, a causa de la incredulidad de los demás. La incredulidad de los demás. La gente crea una atmósfera en el lugar. La gente crea una atmósfera. En una, Jesús mismo mandó a sacar a todo el mundo. Todo el mundo para afuera. Y quedó él solo. Y se efectuó la resurrección. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si tú tienes un don, tienes que cuidarlo mucho ese don. Porque te lo pueden apagar los demás. Ahora, hemos hablado de don de fe. Y ya el tiempo no nos da para otros dones aquí. Pero por lo menos me da el tiempo para decirte que también la fe existe no como don, sino como fruto, como resultado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque esas cosas dominan sobre todo domina eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto, la fe como fruto, como resultado de tu comunión con el Espíritu Santo. La comunión tuya con el Espíritu Santo va a dar como resultado amor, gozo, paz, etcétera. Como resultado. Aquí está hablando de la comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Usted tiene que cuidar la comunión con el Espíritu Santo, porque esos frutos no son tuyos, no es el fruto tuyo, es el fruto del Espíritu Santo que se va a reflejar a través de ti si tú tienes comunión con Él. De hecho, dice la Biblia en Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted no puede. Sin el Espíritu Santo, tu amor es otra cosa. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso aquí, Cristo presente aquí. Ahora,
a quien tenemos es a su representante, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Usted no se mueva si no es a través del Espíritu Santo. Usted no sabe las veces que me han dado en el ministerio ir corriendo y agarrar a alguien por un cuello. ¿Por qué no lo he hecho? Nunca lo he hecho por la razón de que yo respeto al Espíritu Santo. Yo no voy a hacer algo que Él no me dice que haga. Digo, agarrar algo por el cuello, quiero hablar de no físicamente, sino de llamarle la atención a una persona. ¿Usted no sabe cuántas personas? ¿Ah? Debe contarle. Déjame explicarle lo que quiero decir. Hace ya unos años atrás, tuvimos unos testigos serios de una hermana viviendo en adulterio. Fue tomada, fue vista mientras salía de tanto como cuando entró como cuando salió de un motel, agarradita de mano con un hombre casado, estando ella también casada. Yo no le dije nada. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no me dijo que le diga nada. El Espíritu Santo lo que me dijo fue que orara. Y Marisa sabe la historia. Y esa hermana servía aquí en la iglesia en aquel tiempo. Servía. Señor, ¿qué hago? ¿La quito del cargo? El Señor no me dijo que la quitara. Oh, sí, muchos creen que un pastor tiene que moverse inmediatamente, en disciplina. No. Un pastor de verdad no se mueve en esa forma. Porque si Dios lo llamó, tiene que esperar que Dios le diga cómo dirigir el asunto. Y pasó un largo tiempo. Hasta que por fin el Señor nos dio permiso. Y le voy a decir una cosa, pasaron su par de meses. Y la cosa fue corregida en privado. Señor, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos el cargo? El Señor me dijo, que siga sirviendo. Y ella siguió sirviendo hasta que ella misma decidió un día irse de la iglesia. Nadie supo nada en esta iglesia de ese acontecimiento. Nadie. Un hombre de Dios no se mueve por la carne. Tiene que esperar dirección de Dios. Usted no sabe cuántas cosas yo le he soportado a mucha gente, no por meses, por años. Personas hasta faltándome al respeto públicamente dentro de la iglesia misma. Y yo tranquilo. Yo dije, Señor, esto tiene que ver contigo, no es conmigo. Señor, ¿tú crees que voy a coger rabia? Tú eres que sabes, la iglesia es tuya. Si tú quieres que sea destruida, allá tú. Un día tuve que decir al Señor, a mí me es muy fácil agarrar mi maleta y desaparecerme. Pero no lo puedo hacer hasta que tú no me digas que lo haga. Si tú me dices, me voy. Usted no puede hacer nada sin que el Espíritu Santo te diga que lo haga. Usted no puede regañar a nadie. Ahora, si el Espíritu Santo me dice que lo regañe y que lo haga en público, usted puede estar seguro que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en público, tal como Él me dijo que lo haga. Aunque todo el mundo me coma frito.
No debió hacerlo en público. Eso es lo que tú sabes, eso es lo que tú crees. El Señor me dijo otra cosa. Yo tuve un caso serio de una pastora en adulterio. En adulterio la pastora, aquella pastora. ¿Qué hago, Señor? Tranquilo. Ok. Y pasó el tiempo, Señor, ¿qué pasó con aquello? Tranquilo, yo me encargo. ¿Sabe qué pasó? ¡Pum! Le descubrieron un cáncer. ¡Pum! No dio tiempo ni siquiera para inyectarla. ¡Pum! Se murió. Ah, ahora entiendo, era que tú te ibas a hacer cargo. Se encargó él. Y usted ve a la gente criticando a uno por acciones que uno ha tenido la paciencia de tomar la acción. La paciencia. Porque la iglesia no es mía, es de Dios. Yo estoy aquí hasta que Él quiera. Y cuando Él me diga, yo fui pastor en Santo Domingo, fue el Señor que me sacó y me fui. Fui pastor en Coamo, me arrancó de allí, tomé mi maleta y fue de repente. Es más, fue tan de repente que ni siquiera le avisé a la iglesia. La iglesia no supo que se quedó sin pastor. Le entregué la llave al tesorero de la iglesia, a la junta. ¿A dónde va? El Señor me habló muy claramente. Y me vine. Yo nunca he sido pastor de una iglesia tan pequeña como la que tomé aquí. 9 personas cuando llegué. Yo no pregunté cuánto había. No pregunté cuánto me iban a pagar. Porque si el Señor me llamó, yo no puedo entonces perder mi tiempo. ¿Y cuántos son? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿El Señor te llamó o no te llamó? Habla claro. ¿De qué estamos hablando? Simplemente estoy tratando de decirte, de enseñarte cómo se funciona. Es decir, la experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo. A ver si mi experiencia personal te sirve. Te ayuda a saber lo que es tener comunión con el Espíritu Santo. Si tú tienes problemas con el temperamento, agarra el bendito temperamento ese. Apuñala tu propio temperamento. Llévalo a la letrina, al inodoro. ¡Prum! La casa de Dios no es asunto de funcionar temperamentalmente. Esto es serio. Usted no puede actuar temperamentalmente. Aquí lo encontré y encontré a aquel. ¿Qué tú estás haciendo para salvarlo? ¿Qué tú estás haciendo para restaurarlo? ¿Qué tú estás haciendo para salvar las almas que se están perdiendo aún dentro de la iglesia? Al legalista no le importa eso. Al legalista lo que quiere es que lo maten seguido. Falló, agarrémoslo por el cuello. Falló. No somos del mundo. Esta es la iglesia de Cristo. Aquí se mueve el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo guiar por el poder del Espíritu Santo. Hoy y siempre. ¿Cuál de estos dones están funcionando en tu vida? ¿Cuál de ellos te funcionaría mejor? Porque una de las cosas que el Espíritu Santo da es paz, tranquilidad, bienestar. ¿Cuánto me gocé? ¿Cuánto me gocé con el campamento de las damas, con eso de los espejuelos? El ver a los demás ya no con los espejuelos que acusan,
que señalan. Verlo a través de los ojos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Ver a los demás a través de los ojos de Dios. Le invito a que nos pongamos de pie. Si hay algún alma aquí que ha escuchado la palabra y siente la necesidad de entregar su corazón al Señor, entregar tu corazón, tu vida a Cristo, levanta tu mano conmigo, los que van a entregar su corazón al Señor y que pueden pasar aquí al frente. Esta no es la oración final todavía. Cualquier persona que necesite a Cristo como su Salvador personal puede pasar ahora y vamos a orar contigo para que lo reciba. Al Cristo que cambia, al Cristo que transforma, al Cristo que limpia, al Cristo que va a hacer la diferencia en ti. Señor Jesús, levante su mano ahora todos y comiencen a orar por las personas que están pasando aquí ahora mismo. Jesús, ayúdenle a pasar aquí. Jesús, 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 Jesús. Jesus, Jesus, Jesus. Hay un Dios que me ama. Sí, Señor. Jesus. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te ama. No importa lo que haya estado pasando en tu vida, hay un Dios que te ama. Ven a Él. Ponga la mano sobre ellos mientras yo oro. Ya. Dígale a ellos que repitan lo que le voy a indicar. Que repitan esta oración. Hermana. Bien, exacto. Repitan conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y estoy aquí para rendir mi corazón ante ti. Ocupa mi corazón, ocupa el trono de mi vida. Siéntate allí, Señor, en ese trono, y límpiame con tu sangre preciosa e inscríbeme en el libro de la vida. Oh Señor Jesús, límpiame, santifícame y lléname de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bendíganlo. Cada uno que está atrás está bendiciendo ahora la persona. Y para la congregación, esta es mi oración final. Padre eterno, Padre divino, tus hijos aquí presentes, bendícelos, Señor. Yo declaro tu poder sobre cada uno de ellos. Son santificados, son lavados, son liberados por el poder de Dios y van de este lugar siendo bendecidos. Yo declaro que van siendo bendecidos, van siendo ahora, salen de aquí sanados y liberados, salen de aquí llenos de la presencia del Espíritu Santo. Lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fuerte. Bendiciones en el nombre de Jesús.